Días a todos y todas. Bienvenidos al ciclo de seminarios que sabemos sobre el cambio climático en México. En esta ocasión cerramos el módulo 33, Investigación sobre Cambio Climático en México, Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático, BUAP. El tema es el impacto del cambio climático en las enfermedades y hoy nos va a presentar el doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez, el doctor César Augusto Borromeo García y solamente el doctor Augusto Borromeo García, en representación de los otros dos investigadores. Voy a permitirme leer su semblante. El doctor César Augusto Borromeo García es licenciado en lengua inglesa y maestro en educación virtual por la Universidad Veracruzana. Es doctor en investigación e innovación educativa por la UAP. Actualmente investigador postdoctoral del CONACYT México, adscrito al Instituto de Ciencias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y profesor posgrado en Universidad Montreal en línea, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel candidato promoción 2023-2026. Ha sido dictaminador del Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE en sus ediciones 2017, 2019 y 2021. Dictaminador en revista Max Tesor Journal desde el 2022. Además, ha sido dictaminador en otras revistas en México, Colombia, Estados Unidos y España de forma eventual. Sus intereses de investigación son educación en idiomas, educación en salud, tecnología educativa, formación docente y políticas educativas. Cuenta con diversas publicaciones en revistas indexadas a nivel internacional. Y finalmente ha participado en varios congresos en México y Alemania. Es un gusto tenerlo con nosotros, doctor. Adelante y bienvenido. Muchísimas gracias, buenas tardes a todos. Voy a iniciar a compartir mi presentación. Si en algún momento, por favor, hubiera algún problema con el audio o con la presentación, pues por favor, nada más avísenme para yo poder hacer las adecuaciones aquí en mi equipo. Bueno, pues muchísimas gracias primeramente por la invitación, por el espacio que nos brindan a nosotros aquí del Centro de Investigación en Biodiversidad, Alimentación y Cambio Climático del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla, el CIVAC del ICUAP, porque estamos precisamente aquí, ya hemos trabajado con los miembros del Programa de Investigación en Cambio Climático en algunos de sus ediciones de los congresos y actualmente pues en esta serie de conversatorios que tenemos. Y bueno, actualmente, bueno, yo voy a hacer una presentación en nombre de los compañeros del doctor Jorge Alejandro Fernández Pérez y de la doctora Guadalupe Barajas Arroyo. Mi nombre es César Augusto Romeo García y bueno, ya leyeron mi semblanza y vamos a hablar un poco sobre el impacto que tiene el cambio climático en las enfermedades, porque en muchas ocasiones se considera que no hay demasiado relación entre las enfermedades o algunas enfermedades y lo que sería el cambio climático. Se considera que hay solamente ciertas enfermedades, algunos problemas de salud únicamente que están relacionados a la misma. La mayoría se considera únicamente aquellos que son respiratorios. Hablamos de la calidad del aire, específicamente en las zonas urbanas grandes o zonas metropolitanas, como serían las zonas más grandes de aquí de México, como la Ciudad de México y el área metropolitana, lo que le llaman la megalópolis, también aquí en la ciudad de Puebla, en la ciudad de Monterrey y en la ciudad de Guadalajara. Pero en muchas ocasiones el cambio climático y el impacto que tienen en las enfermedades va más allá únicamente de qué tanto smog se está produciendo, qué tantos desechos en el agua se están virtiendo en los ríos, mares, lagos. eh, ¿Qué más allá del humo de las fábricas? Es decir, va un poco más allá las enfermedades que están relacionadas de manera directa con el cambio climático, o por lo menos de una manera un poco indirecta, ¿sí? Que son más allá de lo que es las enfermedades respiratorias.
Y para ejemplificar aquello o esta situación, pues quiero brindar algunas de ellas, como por ejemplo aquellas que son vectoriales o transmitidas por vectores, como por ejemplo el dengue, paludismo o el antivirus. Aquellas que obviamente ya mencionamos que son respiratorias, pero que muchas veces las dejamos de lado, como que solamente consideramos el hecho de que se está respirando un aire de muy mala calidad por cualquier razón, por los contaminantes, pero dejamos de lado, por ejemplo, enfermedades como el asma, las alergias o el EPOC. De la misma manera, vamos a revisar algunas como, por ejemplo, las que están relacionadas con el agua y los alimentos, como son el cólera, la desnutrición y la leptospirosis. También están relacionadas algunas enfermedades infecciosas y algunos eventos climáticos extremos, como lo serían, por ejemplo, el golpe de calor. Vamos a ver algunos ejemplos y cómo está precisamente relacionado el cambio climático en esta área. Y si me lo permiten, voy a hacer el cambio a la siguiente diapositiva. Bueno, pues, ¿cómo afecta el cambio climático? El cambio climático afecta a la salud de diferentes maneras. Específicamente, se relacionan con situaciones muchas veces directas, como lo decíamos anteriormente. La exposición a los contaminantes, la exposición a los contaminantes aéreos, a los contaminantes del subsuelo, los que llegan finalmente a nuestras aguas, pero también tenemos algunas otras, como por ejemplo los virus y las bacterias que son transmitidos por los vectores, por diferentes vectores. En este caso vamos a hablar de los mosquitos. También podemos hablar de la hipotermia en aquellos casos en donde hay un cambio climático bastante extremo y infecciones oculares y de las vías respiratorias. Estos son generalmente las que son las más conocidas. Pocas veces, sin embargo, se consideran aquellas que se ven incrementadas, aquellas enfermedades que se ven incrementadas o que se ven impactadas por el cambio climático que muchas veces tiende a ser extremo, como por ejemplo los cambios de temperatura, los cambios de cantidad y temporalidad de las lluvias o los lugares incluso en donde se lleva a cabo donde suceden las lluvias, la disponibilidad que tenemos del agua, los desechos de la basura que nosotros producimos y muchas veces no la desechamos de la manera correcta, la calidad del aire y el uso de materiales contaminantes. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de las enfermedades que están relacionadas con el cambio climático, se omite el impacto porque muchas veces se consideran que son problemas que no están relacionados. Es decir, parece que el aumento de la temperatura global, el aumento del tipo de lluvia, los cambios que suceden en las ciudades, de cómo llueve, con qué frecuencia, todo esto, pues nos parece simplemente un cambio climático y que no tiene una relación eh, con el impacto que tienen nuestras enfermedades, pero ahorita vamos a ver precisamente que la manera en la que nosotros podemos tratar y curar estas enfermedades no tiene muchas veces que buscarse tan lejos, es decir, en la parte médica, en otra zona, sino que podemos hacer o tener o llevar a cabo acciones que nos permiten, no de manera inmediata, pero sí en el largo plazo tratar de reducir algunas de las situaciones que se presentan con algunas enfermedades. Finalmente, algunas de estas enfermedades son causadas o son amplificadas específicamente por el cambio climático. Por ejemplo, una cosa que muchas veces no vemos y que puede ser un motivo social, en este caso, de problemas sociales, es el desplazamiento. Por ejemplo, los desplazamientos muchas veces suceden específicamente, actualmente lo estamos viendo, de zonas costeras, en donde los niveles de los mares o los niveles de algunos lagos sí, precisamente en donde hay cuerpos de agua, se empiezan a llevar algunas personas o se empiezan a mover las personas de estos lugares. ¿Por qué? Porque evidentemente los niveles del agua empiezan a subir, está haciendo un cambio severo en cuanto a la accesibilidad del agua, a pesar de que en muchas ocasiones hay agua disponible, no es agua que se pueda beber. Esto también sucede en algunas zonas áridas donde ya de por sí son climas áridos, son incrementadas las temperaturas, la dificultad en la que, o la poca constancia en la que llueve en estas zonas, pues vuelve muy difícil la vida en esos lugares, precisamente en zonas áridas. También lo podemos ver en zonas como bosques, junglas o selvas que muchas personas tienen que estarse moviendo porque lamentablemente en donde hay junglas
o donde hay selvas o donde hay mucha vegetación, se comienzan procesos de eh, eh, urbanización, se inician los procesos de urbanización y hay muchas personas que empiezan a cortar, a talar los árboles, a dejar de manera casi totalmente eh, pues sin vegetación, zonas que ellos consideran, bueno, que no consideran que realmente ellos compran. eh, Llega el momento de generar en nuevas edificaciones, calles, se empiezan a modificar las conductas que se tenían ahí de manera natural y pues esto finalmente impacta en la disponibilidad de muchas cosas, ¿no? Las planchas de concreto en donde muchas veces se dificulta la formación de nubes para la lluvia, pues esto impacta de manera directa a las personas que finalmente muchas veces no son los que llegan, los que se ven afectados, sino son las personas que ya estaban ahí las que se ven afectadas por la falta de lluvia, por los cambios repentinos en la geografía, cambios en las maneras en las que se lleva, se tiene disponible recursos naturales como por ejemplo el agua y pues los forza precisamente a tener que desplazarse a unos lugares en donde sea un poco más fácil o llevadera la vida con las prácticas que ellos tenían anteriormente. Y todo esto finalmente es parte de lo que nosotros mismos estamos provocando al desarrollar zonas urbanas mucho más densas y provocamos precisamente estos cambios que ya hemos visto en muchas ciudades y que ahora lo estamos llevando a otros lugares en donde es posible que se repitan estos problemas y pareciera que estamos totalmente olvidando que esto ya nos ha pasado y bueno, lo vamos a continuar repitiendo. Ahora, en México, la relación entre el cambio climático y las enfermedades se viene estudiando desde hace ya más de 20 años. No es un tema nuevo, es un tema que ya tiene mucho tiempo desarrollándose. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de muchas personas que están tratando de poner precisamente el dedo sobre la llaga para mostrar que hay una relación así, es que nos damos cuenta de que pareciera que las situaciones, las enfermedades son completamente independientes, no tienen nada que ver, pero como lo estamos viendo en estos casos y como lo vamos a seguir viendo ahorita en algunos ejemplos, sí tienen mucho que ver. Ahora, como les decía, las enfermedades, especialmente aquellas que están relacionadas con el cambio climático, se consideran más y principalmente aquellas del tipo ambiental aéreo. Todo lo que hay en el aire son los contaminantes, o sea, nos damos cuenta porque son muchas veces visibles. También son visibles, por ejemplo, en los cuerpos de agua, pero dado a que los cuerpos de agua, los ríos, los mares, son un poquito menos visibles dentro de las zonas urbanas, suele ser un poco olvidado o relegado como si no existiera. Entonces nosotros nos acercamos, por ejemplo, a la Ciudad de México y ya empezamos a ver cómo se puede ver toda la capa de smog en el cielo, perdón. De la misma manera, si se acercan aquí a la ciudad de Puebla o a la ciudad de Guadalajara o a la ciudad de Monterrey, es mucho, muy visible. Y la manera en la que lo sentimos o en la que nuestro cuerpo responde muchas veces es con los ojos rojizos, con alergias, con tos, y a pesar de que ha habido algunos cambios en cuanto a las políticas gubernamentales para el tratamiento de esto, pues parece que sigue habiendo muchas situaciones en las cuales todavía hay áreas de oportunidad. Sin embargo, los indicadores que suelen tomarse son aquellos de la calidad del aire. Incluso actualmente, si nosotros abrimos nuestros celulares y nos vamos a los mapas, por ejemplo, Google Maps, no estoy seguro de que también los de Google o algunos otros, pero por lo menos Google Maps, cuando nosotros nos acercamos a una zona en donde hay eh, los medidores de calidad del aire, incluso el sistema ahí mismo te avisa el tipo de calidad del aire. Ellos tienen sus propias escalas, no son las mismas escalas que utilizan los gobiernos de manera local, pero ya te puedes dar una idea de la importancia que tiene para nosotros las personas el saber qué calidad del aire tenemos. Pero muchas veces nos olvidamos de la calidad del agua que está en la calidad de los mantos acuíferos, la calidad de los ríos, la calidad de estas partes que muchas veces no son visibles. Nos queda únicamente de manera muy visible qué tan contaminado se ve el cielo de la ciudad en la que vivimos.
Entonces, no es solamente esto, pero sí es un gran indicador que nosotros vemos. Y si está así y es visible, algo que nosotros pues, podemos observar todos los días, ¿cómo no estarán aquellos espacios en donde precisamente son poco visibles y como son poco visibles, es más fácil aprovecharse de la contaminación ahí? Es decir, muchas empresas que tiran sus desechos en ríos, en lagos, en mares, y como no es tan visible, pues lo continúan haciendo y finalmente eso impacta también a las condiciones en las que nosotros recibimos los recursos naturales, en este caso el agua, y pues qué tanto nos puede hacer enfermarnos en algún momento. Hablamos, por ejemplo, del caso de los hoy no circula o las prohibiciones de circulación en automóviles en varias ciudades del país, como lo están en la Ciudad de México, en la ciudad de Monterrey, me parece que también tienen programas en la ciudad de Guadalajara y aquí en la ciudad de Puebla y en la zona metropolitana. Tenemos esos eh, programas de verificación o programas de no circula en donde cuando, por ejemplo, aquí en la ciudad de Puebla, cuando todos tenemos que tener nuestros automóviles verificados para poder circular, si tienes la verificación, no importa qué día puedes circular. Sin embargo, si hay una mala calidad del aire por una cantidad de días, que si no mal recuerdo son 3 días de manera consecutiva, se aplica el hoy no circula y entonces dependiendo de qué engomado tengas, sí, qué número de verificación tengas, es si puedes o no circular ciertos días. Hasta ahora no se ha aplicado en aproximadamente, creo que son 2 años que tiene el programa de verificación actual, pero no se ha visto realmente que la calidad del aire haya mejorado demasiado si se aplican o no. Entonces nos queda la duda de si es una medida recaudatoria o no lo es, si realmente la importancia es el cuidado del medio ambiente. Y hay muchísimas críticas en relación a esto porque hay, por ejemplo, automóviles o vehículos generalmente de gobierno, patrullas, de gobiernos locales, de gobiernos estatales, los metrobús, que visualmente nosotros decimos no pasarían la prueba de verificación porque sacan humo gris, humo negro, constantemente mientras andan. Entonces uno se pregunta si el gobierno no está llevando a cabo la verificación de sus unidades, pues ¿qué nos queda a los demás? ¿Realmente se está llevando a cabo o no? Y la otra es que hay demasiada corrupción en muchos lugares. Ya aquí en la ciudad de Puebla se han cancelado las concesiones de algunos verificentros porque venden los engomados sin realizar las pruebas necesarias a algunos vehículos. Entonces, queda la duda de qué tanto realmente de qué tanto funcionan realmente estas medidas, si son recaudatorias o no, y si realmente tienen la intención de cuidar el medio ambiente, pues por qué no se están llevando a cabo pues algunos programas para checar que realmente los automóviles estén verificados y los automóviles de gobierno también, pues por qué no están siendo verificados de manera correcta. Y esto sucede en varias partes del país y pareciera que no siempre funcionan estos programas. Hay que hacer todavía un estudio de impacto para ver realmente si tienen un impacto real en cuanto a la contaminación o no. Pero eso es solamente un aspecto, como yo les decía, de la parte visual de la calidad del aire. Sin embargo, cuando les mencionaba yo que los cuerpos de agua son muchísimo más limitados, se pueden ver, por ejemplo, en la Ciudad de México, muchos de los ríos que estaban abiertos fueron entubados. En la ciudad de Puebla también hay algunos ríos que fueron entubados como tal, y los que quedan abiertos, pues visiblemente están contaminados, pero debido a que pasa por solamente algunas partes y no es tan visible, se permite o la sociedad lo permite, o las autoridades lo permiten, o simplemente cualquier otra persona se permite la contaminación a estos cuerpos de agua. Entonces, nosotros sabemos que aquí en los ríos de Puebla, muchos en la zona textil de la zona de Tlaxcala, en el norte de la ciudad de Puebla, pues algunas fábricas, no todas evidentemente, pero hay algunas fábricas que sí están constantemente en vez de tratar el agua, la están simplemente aventando directamente a los ríos que pasan cerca de ahí. Si no tienen un río cerca de ahí, pues simplemente por el drenaje lo mandan y pues en algún momento esa agua es muy posible que llegue a los ríos, los contamine y pues no son tratadas las aguas. También de la misma manera la población tira botellas, bolsas y cualquier otros elementos
que muchas veces no lo hacen directamente en los ríos, pero sí lo hacen en las calles y muchas veces toda esta basura termina en los cuerpos acuáticos, en los cuerpos de agua. Esto muchas veces no se ve o no sucede hasta que no vienen lluvias intensas, que en la ciudad de Puebla suceden. El año pasado tuvimos varias ocasiones en las que la lluvia fue muy intensa y además tuvimos granizo. Y fueron noticia nacional precisamente por la situación tan extraña, tan rara que estaba sucediendo, porque fueron 2 o 3 ocasiones en las que sucedió con gran intensidad. Y nosotros nos damos cuenta porque, bueno, evidentemente, y no solamente sucede en la ciudad de Puebla, sucede en varios lugares, toda esta basura se acumula, llena, tapa las alcantarillas y finalmente es lo que hace que muchas zonas se empiecen a inundar. Y cuando finalmente se logran destapar esas alcantarillas o algunos pedazos de basura se fueron precisamente, pues llegan a los cuerpos acuáticos en muchas ocasiones, a los pequeños ríos, a las pequeñas corrientes de agua que por ejemplo aquí en la parte, en la ciudad de Puebla, llegan a la presa de Valsequillo. Entonces, ahí se puede ver muchísimo en ciertas partes de ahí cómo, cómo hay mucha basura, cómo hay, el agua está bastante contaminada. Y pues bueno, eso pareciera que como es una zona muy alejada de la parte, digamos, metropolitana, la presa de Valsequillo se encuentra en una parte alejada de la zona metropolitana, pues no nos damos cuenta, ¿no? Lamentablemente sucede así. Ahora vamos a hablar precisamente, ya que tenemos un poco de los antecedentes, de las principales incidencias de cómo estas situaciones, estos cambios en las prácticas que nosotros tenemos y en el cambio climático afectan o impactan en ciertas enfermedades o en ciertas situaciones. Vamos a hablar sobre el dengue, las asmas y las alergias, la cólera, la desnutrición y los golpes de calor. El dengue en México el dengue, perdón, es endémico aquí en México. Son básicamente agentes infecciosos que nos permite, es una enfermedad, perdón, que se transmite a través de los agentes infecciosos de los vectores que vendrían siendo los mosquitos. Y precisamente estos vectores, estos mosquitos, nosotros a través de del cambio climático que estamos llevando a cabo nosotros por nuestras propias prácticas, es que tienen unas condiciones ideales de temperatura, de humedad, de precipitaciones y de hábitats, ¿sí? Para empezar, el aumento de la temperatura hace que la proliferación de los mosquitos que pueden transmitir el dengue sea durante un tiempo mucho mayor porque las temperaturas cada vez son más altas. Además de eso, hay, como les decía hace unos momentos, los cambios en las temporadas de lluvias. Ahora las temporadas de lluvias suelen ser más irregulares. Cuando llueve, suele llover con una intensidad bastante fuerte, lo que significa que se tienden a tener espacios en donde pueden los mosquitos reproducirse de una mejor manera, porque termina de llover, y después empieza el calor nuevamente. Entonces, esos pequeños cuerpos de agua que se quedan atascados de manera natural, por ejemplo, en el pasto, pues es comprensible que estén sucediendo en estos espacios. Lo que no es comprensible es que muchas veces tenemos hábitats que nosotros como personas, como seres humanos, estamos generando para que se reproduzcan de maneras más sencillas. Tenemos muchas veces cubetas con las que transportamos agua para nuestro uso, las dejamos, vamos a decir, boca arriba. Es un espacio que llueve, se empieza a generar ahí un vector y no solamente es nuestra cubeta o nuestras cubetas. También muchas personas hacen acopio de otro tipo de basura, incluso en una pequeña bolsa en donde se junte agua suficiente, es un lugar adecuado para que el mosquito prolifere. Las llantas, este, eh, vaya, muchísima de la basura que nosotros producimos y que tenemos en casa o cosas que nosotros como tal no consideramos basura, pero finalmente, como les decía, una cubeta con algún poco de tierra, una bolsa, lo que sea, se nos olvida y ese es un espacio en donde más puede proliferar un mosquito que puede transmitir esta enfermedad. Ya no solamente es los espacios normales dentro de las plantas, dentro de las macetas,
en el pasto, entre las plantas, ya no solamente son esos espacios, sino que son más espacios que nos pueden a nosotros finalmente afectar debido a que le estamos dando las condiciones adecuadas para que se proliferen estos mosquitos. Entonces, algunas de las medidas que se pueden llevar a cabo serían la deschatarrización y la fumigación constante para prevenir el aumento de vectores. Lamentablemente, la deschatarrización, muchas personas la llevan a cabo, pero algunas otras, como les decía, no es que tengan chatarra como tal, es que simplemente se les olvidó que la cubeta la tienen ahí con una bolsa y ahí es donde se juntan precisamente el agua y se reproducen los mosquitos, ¿no? Y también la otra es que muchas veces cuando están fumigando a través de los ayuntamientos, a través de los gobiernos estatales, pues hay desconfianza, ¿no? Las personas pasan, los fumigadores pasan y nos dicen que van a fumigar y ya no se sabe si realmente es una persona que va a fumigar o es una persona que viene con la intención de hacer alguna otra cosa, y disfrazado de lo que sería un fumigador. Entonces, tanto estas acciones que lleva a cabo el gobierno, que muchas veces sí es el gobierno, evidentemente, quien manda a los fumigadores, y la desconfianza que tenemos en México, pues nos ha llevado a que precisamente tengamos esa dificultad para tratar de eliminar o erradicar al mosquito del dengue. Entonces, lo que se puede hacer es tratar de concientizar a las personas para el cuidado del medio ambiente, eh, cuidar lo que nosotros hacemos con pequeñas acciones como precisamente agarrar y voltear la cubeta que nosotros tenemos, ponerla de una manera quizá diagonal para que el agua incluso no se estanque en la parte inferior de la cubeta al revés, porque ya ven que muchas veces tiene como un espacio, un aro, y ahí es suficiente como para que se pueda estancar un poco de agua. Entonces, o ponerlas a cubierto o taparlas, hacer ese tipo de acciones para evitar que estos vectores se vayan a reproducir. ¿No? Precisamente es lo que les decía. Aquí tenemos un ejemplo de una botella perdón, de una llanta en donde precisamente tenemos un pequeño espacio en donde el agua se está juntando y es un lugar en donde se puede producir el dengue de manera masiva. Perdón, el transmisor del dengue, el mosquito transmisor del dengue. Bueno, también tenemos el caso de las asmas y las alergias. Las asmas y las alergias se empeoran por la cercanía de carreteras o avenidas muy grandes o muy fluidas, con mucho tráfico, perdón, además de sitios industriales y la exposición a dióxido de azufre. Nosotros, como somos, vivimos en un país que tiene zonas bastante urbanas y densas. Vivimos la gran mayoría de las personas en México dentro de zonas muy, muy densas. Tenemos muy cerca avenidas que son que tienen mucha carga vehicular. Y si le sumamos a eso lo que decíamos hace unos momentos de que los vehículos muchas veces no son verificados para tratar de cumplir con estos estándares mínimos de cuidado al medio ambiente, pues lo que tenemos es que vivimos cerca de lugares en donde se produce una gran cantidad de contaminantes aéreos. Si a eso nosotros le sumamos que muchas personas tienen ya alguna propensión a ser asmáticos o tener algún tipo de alergia, todo esto se suma, pues finalmente es una manera en la que se puede incrementar la presencia de estos problemas de salud. Sin embargo, también debemos de considerar que las altas temperaturas, como les mencionaba hace unos momentos, que ya se están dando por mayores periodos de tiempo, y los niveles tan altos de CO2 aumentan la floración, la potencia del alérgeno del polen y el mayor tiempo de floración. O sea, los climas cálidos o las temperaturas cálidas ayudan precisamente a que esto suceda y por lo tanto es toda una cadena, ¿no? Nosotros mismos nos hemos encargado a través del uso de pesticidas de eliminar en muchos casos las colonias de abejas que se encargan precisamente de la polinización de las flores y son quienes podrían en todo caso encargarse de alguna manera del cuidado de las flores. Y lamentablemente hemos ido eliminando mucha de esta población. Además de eso, como les comentaba también casi al inicio de la presentación, se ha aumentado en los desarrollos urbanos y para los desarrollos urbanos precisamente hay que estar quitando la vegetación. Y cuando se eliminan los árboles altos, los matorrales que impiden que todo el polen
viaje a través del aire de manera un poco más libre, pues finalmente lo que sucede es que viaja de una mejor manera, mayores distancias y nos afecta a otras personas, a las personas que son alérgicas, ¿no? Entonces, el reducir las áreas verdes y los bosques y los árboles de gran tamaño también impactan finalmente a cómo nos afecta en las vías respiratorias no solo los contaminantes, sino cosas naturales que están ya en la naturaleza y que muchas veces pues, no son producidas como tal por el ser humano, pero que sí son maximizadas y afectan finalmente al ser humano por las propias acciones de nosotros. Tenemos también el ejemplo del cólera. El cólera básicamente vive cuando tiene unas condiciones ambientales que promueven el desarrollo de esta bacteria. Ahora, es muy difícil para nosotros predecir cuándo va a ocurrir, dónde va a ocurrir y pues no tenemos como tal información que nos diga exactamente de qué manera se puede distribuir el cólera. Lo que sí es que nosotros tenemos la posibilidad de saber que las lluvias extremas son clave para la propagación del cólera, debido a que muchas veces el cólera se encuentra dentro de un cuerpo de agua muy pequeño, empieza a llover, hay una concentración alta durante la sequía, evidentemente, o los momentos secos, la concentración del cólera es cada vez mayor y cuando empieza a llover de una manera muy fuerte, ese pequeño cuerpo de agua se empieza a distribuir en muchísimo más, o la concentración de cólera que había en ese cuerpo de agua se distribuye en más y es posible que alcance a lugares en donde anteriormente no estaba. Y finalmente vuelve a llover, llueve con mucha fuerza, el cólera se distribuye, tenemos otro momento en el que hay sequía, se vuelven a hacer las concentraciones muy altas en espacios muy pequeños, finalmente vuelve a llover y se vuelve a distribuir. Entonces el cólera se está esparciendo de una manera bastante importante en los cuerpos de agua alrededor en este caso en México, y debemos de tener mucho cuidado con ella, puesto que muchas veces eso llega a nuestros alimentos y en muchas ocasiones no lavamos los alimentos, no los desinfectamos porque pensamos que no va a pasar gran cosa, puesto que no es un alimento que se desarrolló debajo de la tierra, que muchas veces tenemos esa educación de vamos a desinfectar aquellas frutas y verduras o aquellas legumbres que de alguna manera estuvieron en contacto directo con la tierra, porque ahí es en donde generalmente están las bacterias, los virus, lo que nos puede hacer daño, pero la realidad es que si en un cuerpo de agua hay cólera y que esa agua la utilizan para regar las plantas, pues en algún momento puede quedar impregnada sobre las frutas y las verduras que nunca habrían tocado como tal directamente la tierra, pero ya está ahí impregnada y nosotros se va transportando, llegan a nuestros hogares y decimos, bueno, la manzana nunca estuvo en la tierra, simplemente le doy una lavada, una tallada y nos la comemos y pues nos podemos infectar en este caso del cólera. La desnutrición. Ese es otro caso porque tenemos las situaciones en las que, como les decía, hay una gran cantidad de tiempo en el cual tenemos poca lluvia y tenemos temperaturas muy altas, lo que lleva a precisamente la pérdida de las cosechas. Aunado a esto, cuando llueve, y en algunos casos llueve con mucha fuerza, pues llueve con granizo, ¿no? Entonces aquí cuando estuvo lloviendo con granizo les digo, hace aproximadamente un año, se perdieron varias cosechas aquí en la zona de Cholula, se pierden las cosechas, no hay producción, o la producción que hay se pierde, y por lo tanto, evidentemente, la disponibilidad de los alimentos es cada vez menor. También, debido a esto mismo, precisamente tenemos la posibilidad de contagiarnos por enfermedades transmitidas por vectores o bacterias y lamentablemente la desnutrición afecta a las personas con un poder adquisitivo bajo, porque muchas veces no hay comida disponible, la poca comida que hay disponible está a un precio alto. Finalmente, quienes no pueden acceder a una comida con buenos nutrientes, pues comen comida que sea en muchas ocasiones llenadera, pero chatarra, no con nutrientes como tal,
y pues empiezan a presentar altos índices de desnutrición que muchas veces no son visibles porque se dice la persona físicamente o visualmente o estéticamente tiene un cuerpo, digamos, es una persona alta, a lo mejor un poco rellenita, y pareciera que no hay desnutrición porque tenemos la imagen de que la desnutrición es una persona que está en sus huesos, básicamente. Y no tiene como tal, no es únicamente en esos casos. Una persona puede verse sana y realmente tener una desnutrición porque no tiene los nutrientes adecuados y puede ser por el motivo de que la comida como tal suele ser cara. Y finalmente, como ejemplo de algunas enfermedades, los golpes de calor, que suelen suceder más en épocas estacionales de calor. Estos ocurren, son ocurrencias en donde la exposición al sol, al calor, es tan grave que las personas presentan cuadros de eh, deshidratación, presentan cuadros de deshidratación, cansancio severo, y esto es especialmente visible en personas que tienen un trabajo que se desarrolla al aire libre, ¿no? Personas que son, por ejemplo, barrenderos, personas que son trabajadores de la construcción, eh, ganaderos, este, agricultores, que tienen finalmente que estar al sol porque es la manera en la que producen sus ingresos económicos, pero también sucede con algunas otras personas, ¿no? Personas que simplemente deciden salir por unos momentos al sol, que por alguna razón ya vienen con deshidratación, se presentan los golpes de calor en la calle y la afectación puede ser desde un simple vértigo hasta un desmayo e incluso daños por el desmayo, por los golpes como tal. Esto se ve afectado principalmente por el decremento de las áreas verdes en las ciudades, principalmente en las más grandes, porque las planchas de concreto aumentan la temperatura al nivel suelo, que es finalmente en donde nosotros nos encontramos normalmente. Y la falta de lluvias en esas épocas incrementa los días posibles en donde esto pueda suceder. Y muchas veces cuando llega a haber algún poco de lluvia, pero continúa el sol, pues lo que tenemos es una humedad, una sensación térmica bastante más fuerte que puede llevar a que esto suceda de manera más constante. Entonces, lo que se necesitaría en todo caso sería una lluvia constante durante varias horas para que se reduzca la temperatura y la sensación como tal. Pero si solamente hay calor y después una breve lluvia, pues no funciona de mucho. También tenemos, por ejemplo, en este caso de los golpes de calor o cuando tenemos el clima bastante fuerte en cuanto al sol, las temperaturas altas, nosotros nos encontramos que puede ser como tal, puede brindar afectaciones a las muelas como tal, la sequedad bucal, la proliferación de bacterias como tal, lleva a la deshidratación y también al aumento de la sensibilidad dental. Esto nos puede llevar a dolores constantes en los dientes, en la boca, y que finalmente pueden llevar a algunos otros problemas de salud, específicamente en el caso de la salud bucal. Además, cuando tenemos climas muy calientes, tratamos de ir no solamente por el helado, sino por bebidas frías, que estas bebidas frías con la intención de que nosotros nos refresquemos un poco, lo que puede causar es un dolor punzante en los dientes, enfermedades periodontales y abscesos. Y cuando el clima es demasiado frío, cuando nosotros finalmente llegamos a un punto en el que está haciendo frío, pero nos llega un frío extremo, ahora lo que queremos es bebidas calientes, pero las bebidas calientes también se pueden volver, como decimos aquí, nuestro enemigo, porque pueden manchar los dientes, erosionan el esmalte, hay una sensibilidad dental y un desgaste, hay sequedad en la boca, y todo esto puede llegar a hiperemia pulpar, aftas, caries, gingivitis y sensaciones de diferentes sabores, amargo, metálico, etcétera. Bueno, ¿cómo se puede llevar a cabo un buen desarrollo para apoyar o tratar de ayudar, evitar que estas situaciones sucedan? Pues para empezar, a través de la educación para la salud. Podemos llevar a cabo acciones muy sencillas que tratan el problema y las consecuencias, que muchas veces se dice, pues es que tú lo que hagas no va a tener gran impacto mientras las grandes empresas sigan produciendo contaminantes. Sí, pero bueno, de alguna manera
el voltear la cubeta, por ejemplo, significa que hay menos posibilidad de que los vectores se produzcan. Entonces, simplemente vamos a llevar a cabo ciertas acciones que nosotros nos pueden apoyar para tratar de disminuir las afecciones que puede tener nuestra salud. Para empezar, como les mencionaba, el lavado de frutas, vegetales y manos de manera constante. Cuando recibimos nuestra comida, muchas veces, bueno, en este caso la comida, las frutas y los vegetales, pues lo podemos guardar, sí, pero en el momento en el que lo vayamos a utilizar hay que lavarlo. De la misma manera, si nosotros estamos tomando o manejando cosas que pueden contener algún tipo de contaminante, alguna bacteria, algún virus, pues de la misma manera lavarnos las manos para tratar de evitar la proliferación y en todo caso llegada a nuestros cuerpos de estas bacterias. Tirar la basura en su lugar, que muchas veces nosotros no lo vemos como una gran cosa, pero si nosotros organizamos la basura en un espacio específico, eh, no la tiramos por la calle, guardamos las botellas en donde tenemos que tirarlas. Muchas veces nosotros las guardamos así, las podemos desechar y pasa ya a manos de otras personas el cómo se trata toda esa basura, evidentemente, pero este pero por lo menos nosotros estamos tratando de hacer nuestra parte. Y también habría que exigirle al gobierno y hacer una revisión de cómo es que se está llevando a cabo el tratamiento de toda la basura, para ver si lo están haciendo de alguna manera que si nosotros no lo hacemos en casa, ellos van y lo hacen allá en los rellenos sanitarios, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que también considerar el cuidar el accionar del gobierno. Hay que tratar de evitar actividades contaminantes. Ya hace poco lo vimos de manera muy, muy grande en los Estados Unidos, eh, durante los incendios forestales ahí en California, en Los Ángeles. No se sabe cuál es el origen, pero sí hemos visto nosotros que de repente hay muchas personas que toman uno de esos globos de cantoya, creo que le llaman, que básicamente son globos de papel con una vela, la sueltan, se va hasta una parte muy alta del cielo y cae en algún lugar que no sabemos si cae en una casa y lo apagan o no se dan cuenta, o cae en algún pastizal seco y finalmente provoca un gran fuego sin control, ¿no? Entonces, tratar de evitar todas estas actividades que finalmente son contaminantes, que nuevamente es uno de los aspectos visibles, porque vemos el fuego, vemos el humo, pero no solamente es eso, es tratar de hacer otras acciones, pero por lo menos nosotros intentar evitar estas acciones que finalmente pueden afectar a nuestra salud de una manera directa o indirecta. Usar desinfectantes para evitar los vectores, esto es algo que ya nosotros aprendimos durante la pandemia, lavarnos, estar utilizando de manera constante desinfectantes, alcoholes, ya yo creo que muchas personas ya se acostumbraron a llevar o nos acostumbramos a llevar algún tipo de gel en el auto para cuando pasamos la caseta y pagamos y recibimos el dinero, luego utilizamos el desinfectante. Ya es algo que muy probablemente se nos está quedando en la cultura y eso es bueno. También nos sucedió cuando pasó lo de la gripe aviar, que también en México se empezaron a vender muchísimo los geles y ya en muchos lugares se quedaron los geles precisamente. Ya después vino la pandemia a reforzarnos esas ideas de que debemos de usar constantemente por lo menos el lavado de manos. Hay que cuidar la naturaleza, puede parecer un cliché, pero si nosotros tenemos un espacio donde podamos plantar a lo mejor algunos pequeños arbustos, pues lo deberíamos de considerar. No va a hacer que nos salve precisamente del CO2, no va a hacer que nos salve de la distribución del polen en el aire, pero por lo menos estamos contribuyendo. Y si todos en nuestra zona, cada uno de los vecinos pusiéramos varias plantas, pues estaríamos ayudando un poco, evitando a la transmisión de los alérgenos aéreos. Hay que promover también una buena alimentación. Esto es en algunas ocasiones un poco difícil, puesto que los alimentos más nutritivos también suelen ser de los más caros, debido a que la producción de alimentos, vamos a llamarlos chatarra, es más económico y mucho más rápido. Y bueno, como algunos de los esfuerzos locales que se han llevado a cabo aquí, particularmente en Puebla, un colega de aquí precisamente de nosotros, del Instituto de Ciencias,
eh, está llevando a cabo un proyecto de la medición de óxido nítrico para determinar la gravedad de los casos de asma en niños en la ciudad de Puebla y también ha llevado a cabo la instalación de sensores para medir la calidad del aire por partículas gruesas, finas y ultrafinas. Nosotros aquí en la ciudad de Puebla tenemos 5 estaciones, si no me recuerdo son 5, del gobierno, que no cubren realmente todas las necesidades para conocer cuáles son la presencia de estas partículas y el esfuerzo del doctor Marco Mora, Marco Antonio Mora, es llevar estos sensores de una manera mucho más económica a lugares más accesibles, cerca de las casas, a nivel de suelo, para saber realmente nosotros en la calle, en el centro de Puebla, a nuestra altura promedio de una persona, unos 60, unos 70, cuántos contaminantes hay. Porque muchas veces las estaciones de medición se encuentran a una altura de las azoteas de los edificios, y pues esto nos dificulta el saber realmente cuánto estamos auténticamente respirando. Entonces, estos esfuerzos que se están llevando a cabo, particularmente en este caso por parte del doctor Marco Antonio, son un esfuerzo para nosotros saber de manera muchísimo más fácil y más exacta cuáles son la cantidad de partículas que nosotros nos encontramos respirando auténticamente al nivel de suelo. Y bueno, simplemente presentarle aquí las referencias de nuestros trabajos y les agradecemos mucho por su tiempo, por permitirnos estos minutos y pasamos a la parte de si tienen algunas preguntas o comentarios. Muchas gracias, doctor. El programa de investigación en cambio climático de la UNAM agradece su participación. Invitamos a los asistentes del Zoom, si tienen preguntas, favor de ponerlo en el chat o si gustan levantar la mano, también les podemos dar la palabra. También a nuestra audiencia que nos ve en Facebook, también pueden poner sus preguntas abajito del video. Me pareció muy interesante, doctor, su investigación hace ya varios años, hace unos 15 o 16 años más o menos. Nos decía el doctor, le preguntaban al doctor Gay que cuál era la relación entre el cambio climático y los dentistas, porque decía, díganme una profesión y yo les voy a decir su relación, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese momento la agarraron de bajada porque pues era un tema nuevo, ¿no? Y en ese, pues no sé, la verdad es que se la sacó bien, dijo, pues vamos a tomar mucho refresco y entonces eso azúcar nos va a hacer que se nos piquen los dientes. ¿No? Entonces todos como de, wow, puede ser, ¿no? Pero ahora que ya usted, pues ya está más estudiado, pues ahí me doy cuenta que justo ha avanzado estos temas y que hay muchísimos, ¿no? Para los chicos que quieran hacer una tesis, hay bastantes temas para poder hacerla sobre esa línea. Muchas gracias, doctor. Nada más era un comentario, porque la verdad me Sí. llamó mucho la atención, y vamos a dar paso a las preguntas. De aquí del Zoom dice, y una mayor resistencia a insecticidas agrícolas y domésticos y la constante afectación por cambio climático a los depredadores naturales de mosquitos. Supongo que fue una aportación. Sí, una aportación, me imagino que sí, de que estamos utilizando tantos insecticidas, cada vez tenemos que estarlos cambiando porque evidentemente crean resistencia a algunos de pues los insectos que nosotros tratamos de eliminar. Y entonces, pues hay que utilizar cada vez cosas más fuertes que finalmente no sabemos si llegan precisamente a nuestros cuerpos a través de los mantos acuíferos, a través del alimento. Es difícil, ¿no? La situación. Muchas gracias. Dice Ana Pacheco del Zoom, ¿afectará el cambio climático a cambios genéticos que generen una enfermedad? Pues eso sí es algo que desconocemos ahorita, pero pues yo creo que existe la posibilidad que en algún momento haya tantos cambios específicamente en los químicos que nos pueden afectar ya de una manera más interna. Lamentablemente no tengo la respuesta en este momento, pero sería una buena línea de investigación para considerar en el futuro. Sergio Barreiro de la UAP de Abona dice enfermedades de la piel por pérdida de capa de ozono ocasionando mutaciones y cáncer de piel provocada por contaminantes como clorofluorocarbonos que destruye la capa de ozono. Enhorabuena
Ahí se me movió, espérenme. Por su Bien, presentación, doctor César, muy interesante. muchas gracias por la aportación también. Felicitaciones, muchas felicidades, Yasmín, María del Carmen, felicitaciones, doctor César, excelente disertación, mil gracias. Dice Ilse Moll. ¿Qué iniciativas a nivel empresarial existen para la regulación y sanción de generación de contaminantes? Por ejemplo, cuando hay no circula para los automóviles, no se limita a los aviones o a las fábricas que sin dudar emiten mucho más que un automóvil por segundo. Sí, claro. Lamentablemente hay ciertas industrias que son difíciles de tener, como lo sería, por ejemplo, la aeronáutica. Son de las industrias que a nivel internacional en los Estados Unidos y también lo sucede en México, hay mucho cabildeo, hay mucho poder, hay mucho interés económico por el cual muchas veces velan por sus intereses en el momento de que hay alguna promoción de alguna ley, algún cambio a las actividades que a ellos les pueden afectar. Y pues lo vemos precisamente en la cantidad, por ejemplo, en este caso de la aviación, pues los vuelos, ¿no? O sea, se abre un nuevo aeropuerto, se abren nuevos espacios o slots, como le llaman ellos, para la aviación, y pues ellos se pelean por el espacio. Y cuando hay la posibilidad de tratar de reducir la cantidad de slots que hay disponibles, pues ellos invierten muchísimo dinero, por lo menos en los Estados Unidos, me imagino que también sucede aquí, para que mantengan los slots abiertos, para que puedan tener un vuelo más que salga de un aeropuerto para poder viajar a otro lado y finalmente son intereses económicos. Entonces, habría que revisar precisamente cuáles serían las políticas gubernamentales en este sentido, pero cuando el interés económico es muy alto, existe muy pocas posibilidades de que nosotros, incluso como sociedad, tengamos algo que podamos hacer. Eso es una de las actividades lamentables de lo que sería las fuerzas del capitalismo. Dice Sí, Ana no sé qué. Yatsin, la exposición prolongada a radiación ultravioleta, contaminantes y otros factores asociados al cambio climático puede aumentar la tasa de mutaciones en el ADN, lo que podría tener efectos a nivel genético en el largo plazo. Fue Ok, una. muy interesante. Entonces, eso creo que responde la pregunta o el comentario que nos hacían hace unos momentos. Muy interesante también. Dice Blanca Adriana Razo, agradezco la claridad de la ponencia del doctor César, pero me quedo un tanto preocupada porque veo un panorama cada vez más crítico. Considero que debemos de promover en la medida de nuestras posibilidades una educación ambiental entre nuestros conocidos, familiares, etcétera, para revertir estos efectos. Sí, exacto. Nosotros tenemos en nuestras manos quizá no el poder de cambiar a las enormes empresas, pero sí hacer esfuerzos que tenemos aquí localmente, como les decía, plantar un árbol, a lo mejor voltear la cubeta, todas esas pequeñas cosas que parecieran inútiles, pero si lo hacemos todos los vecinos de una sola colonia, pues imagínense qué impacto no tendría esto en nuestras vidas, ¿no? Gracias. Elizabeth Martínez Flores, la importancia del daño en plantas y todos los organismos que viven en el suelo. Gracias, doctor. Exacto, sí, gracias. Nos preguntan desde nuestras redes sociales qué papel juega la transdisciplina y la multidisciplina en este tipo de investigaciones. Es evidentemente muy importante que nosotros desde cada una de nuestras disciplinas estemos trabajando de manera conjunta. Actualmente, por ejemplo, nosotros tenemos un doctorado en investigación y educación para la salud aquí en la UAP, específicamente dependiente del CIVAC, en el cual es multidisciplinario precisamente. Estamos no solamente aceptando a estudiantes de medicina o de enfermería, de estomatología, sino también a personas que están desde las ciencias de la computación, a personas que están desde la sociología. O sea, tenemos un grupo muy amplio de personas que muchas veces podemos tener la posibilidad de dar una cierta respuesta o una contribución, en este caso a la educación para la salud, pero podemos hacer lo mismo en el ámbito del cuidado del impacto, del cuidado del medio ambiente para evitar el cambio climático. Entonces, no es solamente que las enfermedades se traten desde el punto de vista de la medicina o del cuidado de la salud, sino que puede hacer, por ejemplo, una persona que sabe de programación
como el caso, por ejemplo, mencionaba yo del doctor Marco Antonio Mora, que él se avienta la programación de esos chips que él genera, él los crea de manera muy económica, porque estas estaciones de monitoreo de partículas salen muy caras, algunas pueden costar a llegar millones de pesos. Entonces, él lo que hace es, a pesar de que no es como tal su área, él hace la programación, él hace la generación de estos chips, los encapsula en una maquinita muy pequeña, es decir, del tamaño yo creo que de un celular, me los ha mostrado, y los está distribuyendo en la ciudad. Entonces, nosotros nos podemos aprovechar de las capacidades y de las habilidades de las personas de muchas disciplinas y es muy importante que nosotros nos decidamos a trabajar de manera fuera de nuestra disciplina para poder encontrar precisamente cuáles son las áreas de ventaja que podemos nosotros aprovechar pues de las habilidades de otras personas, ¿no? Dejar esa parte de únicamente nos toca a nosotros en este pequeño circulito, sino tratar de alimentar el conocimiento con otras áreas. Entonces, considero que es muy importante la multidisciplina en esta área. Gracias, doctor. Nos pregunta si conoce si alguna institución de salud ha incorporado estos avances o estos enfoques. Particularmente, nosotros estamos llevando a través de este doctorado que les decía, integrar a algunos de los estudiantes, por ejemplo, que son estudiantes actualmente del doctorado, pero están laborando, por ejemplo, en el hospital del IMSS. Ya nosotros a través del doctorado tenemos algunos convenios con el IMSS para tratar de llevar a cabo investigaciones de los estudiantes de manera conjunta. Esperamos que algunos de ellos en algún momento les deseen estudiar este doctorado y traigan algún tema precisamente que esté relacionado con el cambio climático y que haya forma en la que se puedan integrar. Esperemos que sea así en el futuro también. Gracias, doctor. Dice que si pudiera proporcionar algún correo de contacto. Ana, si lo puede poner en el chat, sí o no, como usted Sí, sí, decida. correo. Ahorita se los pongo, si me lo permiten, nada más que terminemos, se los pongo Claro para que que lo sí. puedan contactar. La Muchas doctora gracias. Nayatsin dice, si el cambio climático está alterando los ecosistemas y facilitando la propagación de enfermedades, ¿podría estar redefiniendo también nuestra vulnerabilidad biológica como especie? Y excelente ponencia, muchas gracias. Pues suena algo interesante que yo creo que sí, finalmente no, quizá no lo veamos en los próximos par de años, pero a través de un cambio evolutivo, pues seguramente podría ser que haya un cambio en cuanto a nuestras capacidades biológicas, sí, no lo descartamos. Hace la punta aquí el doctor Sergio Barrera Buap, que si hay un convenio del CIVAC y BUAP con el Instituto Nacional de Salud Pública. Es correcto, sí, también lo hay, sí, es cierto, lo olvidé. Si ya no tenemos preguntas en Facebook, ni preguntas, ¿no? No, me dicen que no. Ni aquí en el Zoom, nosotros por nuestra parte le agradecemos al doctor y les pedimos a nuestra audiencia que no se desconecten. Vamos a pasar al conversatorio en un minutito más.